Muy bien, hemos llegado a la clase número 4. Vamos a hablar un poco sobre comorbilidad, sobre diagnóstico diferencial. Vamos a también hilar con lo que son las clases anteriores. Es muy importante, como les he dicho antes, que estén muy atentos a la clase, pero adicional a ello, que puedan ser participativos, que puedan preguntar para nosotros poder aclarar cualquier consulta o duda que pueda surgir de parte de ustedes, ¿ok? Así que muchísima atención. Como les había comentado anteriormente, el TDAH suele verse mucho más comúnmente en los hombres y en el caso de las mujeres, las tasas suelen tener mayor comorbilidad en el caso de las mujeres, ¿no? Para una de los trastornos de los que debemos diferenciar el TDAH es del trastorno oposicionista desafiante. Ocurre en algunos casos junto al TDAH aproximadamente en la mitad de los niños con una presencia combinada. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de un TDAH de tipo 1 y 2 y con una comorbilidad de oposicionista desafiante. Alrededor de una cuarta parte con la que se presenta también lo que es la predominancia inatenta. Pero sí se puede dar esa suma, digamos, de trastornos, tanto de lo que es el desafiante con el TDAH. ¿Ok? El trastorno de conducta va a ocurrir aproximadamente en una cuarta parte de los niños o adolescentes con presencia combinada de acuerdo a la edad y al entorno. ¿Ok? La mayoría de los niños o adolescentes que tienen un trastorno, de este caso, eh, de estado de ánimo disruptivo, cumplen criterios también similares a los del TDAH, pero el porcentaje de niños que tiene TDAH normalmente no suelen cumplir con esos otros criterios disruptivos del estado de ánimo. ¿Ok? En el caso de los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente ocurren en la minoría de las personas con TDAH, pero suelen darse muchísimo más en las personas que no tienen TDAH. Ahora, las personas que tienen TDAH no tienen ansiedad, no necesariamente. Pueden tenerla también, ¿ok? Pero no es tan común encontrar la comorbilidad o es menos común encontrar ansiedad en alguien con TDAH que en una población general, ¿ok? Muy bien. Aunque algunos trastornos que sean por el uso de sustancias sean relativamente más frecuentes entre los adultos con TDAH que en la población general, el trastorno está presente en la minoría de adultos con TDAH, ¿sí? En este caso, los trastornos antisociales y de personalidad pueden coexistir. ¿Qué significa coexistir? Estar viviendo, pueden darse a la par el trastorno por dentro. Se escucha, ¿me escuchan ahora? ¿Aló? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Perfecto. Acabo de notar que no se escuchaba absolutamente nada y yo explicando. Les decía que el TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros síntomas que también son clasificados dentro del trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Allí en esos trastornos del neurodesarrollo
está el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación y los trastornos por tics, ¿ok? Importante que lo tengan en consideración. A ver, pregunta de examen, ¿qué es comorbilidad? Respondan al chat o levantan su manito y pueden decirlo para no escuchar solo mi voz, también escuchar sus lindas voces. A ver, alguien que nos diga qué es comorbilidad. Doris. Es cuando hay dos o más enfermedades, o en este caso condiciones, presentes en un mismo paciente. Excelente, muy bien aclarado. En este caso, condiciones. ¿Ok? De hecho, yo creo que no debemos tenerle miedo a las enfermedades. Este, les recomiendo conocer, escuchar y leer sobre los estudios de la doctora Marianela Castés y sobre ¿cómo se llama? El psicólogo doctor, porque tiene doctorado, Pablo Canelones, precursores de la psiconeuroinmunología en Venezuela. Yo llegué a tener la dicha de conocer a Pablo, de llevar un curso con él, y de verdad que es bárbaro lo que podemos aprender. Nuestro cuerpo y nuestra mente son una máquina increíble, ¿ok? Y sinceramente, cuando conocemos las condiciones o enfermedades y adaptamos el ambiente, las condiciones suelen mejorar, condiciones internas y externas, ¿ok? Muy bien. Entonces, según algunos estudios, se ha demostrado que exactamente es algo que coexiste, que existe al mismo tiempo en la misma persona, ¿ok? Muy bien. Entre un cuarto y la mitad de las personas con TDAH reportan dificultades para dormir. Por lo general, eh, una característica que suele salir desde que son muy chiquititos, ¿no? Ay, mira, mi hijo no quiere dormir bien. Eso es que tiene TDAH. No, no pueden hacer eso. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que esperar, ¿verdad? Que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque los niños tienen un proceso de adaptación para lo que es el hábito del sueño, que va a ir mezclado a las rutinas de mamá, que va a ir mezclado a cómo se estimuló durante el embarazo. Ahí hay un conglomerado de situaciones que van a aportar, ¿ya? Pero sí hay personas que tienen TDAH y que tenían ciertas características que eran bastante evidentes desde la infancia, ¿ok? Desde muy chiquillos. Entonces, reportan dificultades para dormir. Estudios demuestran una asociación del TDAH con el insomnio, el trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, la respiración alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas. De hecho, se ha encontrado que las personas con TDAH tienen tasas elevadas de una serie de condiciones médicas como alergias, por ejemplo, o trastornos autoinmunes. Ahí sería interesante ponernos a estudiar el TDAH desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Muy bien. Tenemos una asociación con pensamientos o comportamientos suicidas y esto es, no es que todo tiene TDAH, tiene pensamientos suicidas, no, no funciona así, pero es un factor de riesgo que existe, ¿ok? Entonces, el comportamiento de los niños nos va a ir dando indicadores. De hecho, el TDAH se asocia con mayores riesgos de intentos de suicidio. A veces no se diagnostican hasta que llegan incluso a lesionarse. Cuando tienen una comorbilidad, sobre todo con trastornos del estado de ánimo, de conducta o por uso de sustancias, incluso después de controlar la comorbilidad. Yo les digo, dependiendo de, para quienes, a ver, levanten la mano los que son psicólogos acá o estudiantes de psicología. ¿Algún estudiante de psicología, psicólogo que esté en la sala? A ver, a ver.
No hay colegas ahorita. ¿Ni estudiantes? Bueno, igual les cuento. En el caso de nosotros como psicólogos, tenemos que estar muy alertas con este tipo de conductas y comenzar a explorar de dónde puede, de una u otra manera, estar relacionado. No solamente atacamos el problema, el motivo de consulta, sino también el motivo latente, ¿ok? El que no nos dicen, ese también lo atendemos. Atendemos cosas a veces que el paciente no sabe que estamos atendiendo, pero eso no es una falta de ética, no, porque igual se lo vamos a comunicar a través de herramientas para que el mismo paciente haga un insight, que es una toma de conciencia, ¿ok? Para que ustedes más o menos se hagan una idea. El TDAH se asocia con rendimiento escolar y rendimiento académico bajo, reducido. El déficit académico o los problemas suelen ser relacionados con la escuela y el abandono de los compañeros, mayormente en síntomas de inatención. Mientras que en el caso de lo que es el rechazo de los compañeros, suele darse en mayor medida en el TDAH hiperactivo impulsivo, ¿ok? De hecho, suelen darse lesiones, o sea, se lastiman o se accidentan con frecuencia porque justamente, como ustedes decían al principio del curso, a veces no miden el peligro, ¿ok? En este caso, los jóvenes con TDAH, en- si no tienen un tratamiento adecuado, si no tienen un entorno adecuado, si no han trabajado e identificado estas características, suelen tener poca estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque suelen aburrirse, suelen procrastinar, suelen tener errores en sus trabajos, ¿verdad? Pero no es porque sean malos, ni tampoco porque quieren hacer las cosas mal, ¿ok? Es porque hay una condición. Los adultos con TDAH muestran un peor desempeño ocupacional de logros y en este caso hay una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. ¿Ok? Un TDAH no diagnosticado, no atendido, no estructurado puede generar un conflicto interpersonal. ¿Pero por qué? Porque a medida que vamos creciendo, hablamos de que nosotros vamos creando nuestro autoconcepto, ¿verdad? Y lo vamos compactando, por así decirlo, o fortaleciendo, asentando las bases y de acuerdo a cómo nos percibimos, que también está influenciado por cómo nos percibe el entorno, vamos a crear una imagen. En este caso, el TDAH suele crear una imagen distorsionada de sí mismo, ¿ok? Entonces, también las relaciones familiares pueden ser características de discordia, interacciones negativas, personas con TDAH que tienen una autoestima un poco más baja en relación a los compañeros que no tienen TDAH, ¿ok? De hecho, las relaciones entre compañeros pueden verse interrumpidas, ¿verdad? Por ciertas cosas como las negligencias o las burlas del que tiene TDAH, que a veces no mide lo que dice, así como a veces no mide cómo camina, y tiene un accidente y que cruza y estaba mirando el celular porque se olvidó que estaba cruzando, o sea, cosas así, ¿no? Los niños con TDAH son significativamente más propensos a sus pares a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia y un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. Esto sobre todo cuando no hay estructura en la casa. Y ustedes me van a decir, qué fastidio, Lady, con la estructura. Eh, Pueden buscar en Facebook a Ana María Yerien. Ana María Yerien hace poco estuvo atravesando una situación digamos, difícil porque la cuestionaban de que no había estudiado psicología y que ella se otorgó el título y todo un tema, ¿no? Que había falsificado. Les soy sincera, es algo que yo no puedo validar. Creo que salió victoriosa y pudo demostrar que sí había estudiado en Argentina psicología. A todas estas, ella dio cátedra en la universidad en la que yo estudié, tuve el placer de conocerla y ella ha escrito un libro que se llama Límites, Estructurando Límites,
una guía para padres. Lo encuentran, si no me equivoco, en Amazon. Se los recomiendo abiertamente, ¿ya? Em, Estructurando límites es una guía no científica, sino muy realista para ayudar a generar estructura en los niños, ¿ok? Como su nombre lo dice. Y en el caso de tener un TDAH es interesantísimo. En el caso de todos, en realidad, es interesante. Funciona bastante. Yo he utilizado sus técnicas en muchas oportunidades como psicóloga, como mamá, y realmente vale la pena, ¿ok? Muy bien. Tenemos, por otro lado, de hecho, es súper útil utilizarlo desde muy pequeños, porque eso es lo que va a ir formando a los chicos hasta llegar a la adolescencia y a la adultez, ¿no? Eh, Cuando estructuramos límites desde la primera infancia y los estructuramos con amor y los estructuramos adecuadamente, genera sus resultados. Ojo, no significa que en la adolescencia no existan sus retos. Lo digo porque tengo un adolescente, no existen sus retos, existe esa anarquía propia del adolescente, pero es mucho más manejable, ¿sí? Ok, diagnóstico diferencial, trastorno negativista desafiante. Si a mí me dicen, Lady, mira, te llegó X caso, tiene todas las características de un TDAH, es agresivo, Lady. Tú le dices algo y te responde mal, y a todo le dice que no, y tú le dices, pon el lápiz en la mesa y lo pone en el piso, ya que tenemos allí características retadoras de desafío, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estos indicadores, yo primero tengo que diagnosticar, o sea, yo primero tengo que evaluar o descartar, es la palabra correcta, un trastorno negativista desafiante. ¿Por qué? Porque este trastorno también puede estar acompañado de síntomas similares al TDAH, pero que no tenga un TDAH, ¿ok? Estos síntomas se diferencian por lo que es la aversión a la escuela, a las tareas exigentes debido a la dificultad para mantener el esfuerzo mental, ¿ok? Olvidan ciertas instrucciones y también existe la impulsividad, al igual que en el TDAH. Lo que complica acá el diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos, para que tengan una idea, denme un segundo que voy a admitir aquí a alguien, listo. Es el hecho de que algunos individuos eh, con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia algunas tareas o de evaluar la importancia, porque les parece aburrido, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucha pinza, mucho tino, usar muy bien el bisturí a la hora de diagnosticar. Y hablo de un bisturí intangible, ¿ok? Porque es como de una u otra manera nosotros ir a una sala de operaciones a hacer un diagnóstico, la verdad. Pensamos que es mucho más sencillo, pero no. A ver, corazoncito, el que sigue creyendo que el diagnóstico diferencial entre el TDAH y el oposicionista desafiante es sencillo, y risa el que cree que la verdad no es nada sencillo llegar a un diagnóstico de TDAH. Vamos a ver cómo van esas creencias. A ver, ¿quiénes van a salir a decirle a la gente, ay, pobrecito, se porta mal, tiene TDAH? Porque eso es lo que muchos años muchas personas han hecho, ¿sí o no? Pasa. Si ese muchachito es problemático y le ponemos las etiquetas, ¿no? Trastorno explosivo intermitente o es fastidioso. Esas son las etiquetas más comunes. Ok, trastorno explosivo intermitente. Tenemos que también diferenciar el TDAH de este trastorno. Este trastorno comparte niveles altos de impulsividad, ¿ok? Sin embargo, la persona que tiene el trastorno explosivo intermitente muestra una actitud agresiva e incluso en el caso del negativista desafiante es más una conducta retadora,
de oposición, de hostilidad, pero no llega a ser agresivo como tal, que puede darse también, pero no en la misma medida incluso que en el caso del explosivo intermitente, donde ya sí hablamos de una agresividad como tal grave hacia los demás, ¿ok? Lo que no es característico del TDAH. A ver, corazoncito, quienes creen que la impulsividad es igual, perdón, que la impulsividad no tiene nada que ver con agresividad. Y carita triste el que me diga que sí, que la impulsividad es igual a la agresividad. Ashley, cuéntame, ¿por qué? ¿Estuviste en la clase número 3? ¿Puedes responderme por audio, Ashley? Hello, por chat, Ashley. Hija, no está la cámara porque no está mal. A ver, Ashley, mira, te comentamos. A ver, no lo voy a explicar yo. A ver, un voluntario que quiera explicar por qué la impulsividad y la agresión no son iguales. ¿Quién me ayuda a explicárselo a Ashley? Quiero ver cómo van los conocimientos. A ver, chicos. Doris, ¿me ayudas? Sí, no necesariamente, Perfecto. no necesariamente podría ser igual porque una persona impulsiva puede ser más de no controlar, de no tener paciencia y actuar. Por ejemplo, vimos el caso del niño donde se incluía en el juego antes de esperar su turno y era como más impulsivo de actuar ahí, pero no tenía nada que ver con agresividad. Ujú, así es. Muy bien. La impulsividad guarda relación con las acciones que no tienen una premeditación, ¿ok? Como por ejemplo, correr sin premeditar, como por ejemplo, interrumpir sin premeditar, como por ejemplo, quitarle algo a alguien sin haberlo premeditado, pero eso ya es agresión, no, en realidad es un acto impulsivo, ¿ok? De repente usted está enviando un mensaje, usted le dice a la otra persona, sí, mira, le estoy diciendo tal cosa, a ver, y le quita el teléfono. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ubicar, es distinto, o sea, claro, no en medio de una discusión, hay que ver también el contexto, ¿no? Tenemos que ver bien los contextos. Sin embargo, de hecho, a las personas impulsivas les cuesta mucho tener filtro, ¿ok? Por eso parecen agresivas, pero no lo son. Sin embargo, las personas con un trastorno explosivo intermitente sí tienen una agresión grave, ¿ok? Lo que no se caracteriza en el TDAH y no experimentan problemas para mantener la atención. Entonces, otra diferencia es que el explosivo intermitente no tiene dificultades para la atención, ¿ok? Eh, además, el trastorno explosivo intermitente no suele darse en la infancia, ¿ok? ¿Se puede diagnosticar en presencia de TDAH? Sí, pero no suele darse en la infancia. Deme un segundito para poder mover acá la diapositiva. Hoy no me equivoqué de lugar. Perdón, perdón, perdón. Ok, acá. Ok, ok. Hay algunos otros trastornos del neurodesarrollo donde está el aumento de la actividad motora que puede ocurrir en el TDAH, ¿sí? Debemos distinguirlo de los comportamientos motores repetitivos que son característicos de movimientos estereotipados o estereotípicos y algunos casos del espectro autista, ¿ok? En el caso de los trastornos de movimientos estereotípicos, el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo, como el balanceo del cuerpo, más o menos, el aleteo, ¿no? Mientras que la inquietud en el TDAH es generalizada, es brincar, es saltar, es mover las manos, mover los pies, mover la nariz, las orejas, la cara, los ojos, la pestaña, bueno, hasta el aire.
Trastorno específico del aprendizaje. Los niños que solo tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos debido a la frustración que les genera el no poder aprender. Sin embargo, no es porque exista una capacidad en cuanto a las funciones neurocognitivas, incluida la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento. Mientras que en la falta de atención, lo que se reduce es la habilidad que no requiere específicamente un deterioro. O sea, tengo dificultad para atender, no para comprender. ¿Ok? No hay un déficit cognitivo, ¿sí? Como tal. Un diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual requiere de falta de atención o hiperactividad y esto debe ser de forma excesiva en la edad mental. ¿Ok? Sin duda alguna, es muy común en la actualidad escuchar hablar sobre TDAH y autismo, ¿cierto? Bueno, les comento, las personas con autismo o las personas autistas muestran falta de atención, ¿verdad? Sí, efectivamente, muestran falta de atención, pero también una disfunción social. Las personas con TDAH no tienen dificultades a nivel social. O sea, sí presentan situaciones de rechazo, situaciones de inhibición, pero no es que no quieran socializar. A eso me refiero cuando hablo de que no tienen disfunción social. Por favor, corazoncito, si eso queda claro. O sea, el interés en la socialización de la persona con autismo no suele ser común, no suele estar, mientras que en el TDAH sí hay un interés por socializar, ¿ok? Más claro no canta un pájaro, ¿ok? Dentro del autismo también hay un comportamiento difícil de manejar. Hay muchas conductas restrictivas por allí, muchas o pocas, pero que suelen dificultar también el manejo del comportamiento. Disfunciones sociales, rechazo de los compañeros que se observan en las personas con TDAH, se tienen que diferenciar o distinguir de la desconexión social. La disfunción social en el autismo llega a ser una desconexión social, un aislamiento y a la diferencia de las señales de comunicación facial y tonales que se observan en las personas con el trastorno autista. ¿Ok? Los niños con ojo, no todos son iguales, el trastorno del espectro es un espectro, tiene muchos matices, ¿ok? Los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar los cambios, ¿ok? Mientras que los niños con TDAH pueden portarse mal, sí, se portan mal, también son niños, ¿no? O tener alguna rabieta durante alguna transición importante debido a la impulsividad o al escaso autocontrol. La intensidad de las rabietas no suelen ser iguales. Por lo general, en el autismo suelen ser mucho más intensas. ¿Ok? Muy bien. Continuemos por acá. Tenemos desórdenes de ansiedad. El TDAH comparte síntomas de falta de atención y el trastorno de ansiedad también los tiene. Esto, ¿cómo lo vamos a diferenciar? La falta de atención del TDAH no se atribuye a las preocupaciones o a los pensamientos constantes, ¿ok? Las personas con TDAH no prestan atención debido al compromiso de preferencias a las actividades novedosas o estimulantes. ¿Ok? La inquietud debe verse en los trastornos de ansiedad, sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado a la preocupación o rumiación, o sea, hay inquietud motora en ambos, pero hay un determinante diferente, ¿sí? Las dificultades de concentración están asociadas con el trastorno de estrés postraumático también y pueden diagnosticarse erróneamente en los niños con un TDAH. Por eso nosotros hacemos una historia clínica y revisamos si existe estrés postraumático, si han ocurrido negligencias, si han ocurrido situaciones en la vida del niño, cómo va en el colegio, cómo va en la casa,
cómo va con sus cuidadores, ¿sí? Si a menudo desconocen la exposición del niño a eventos traumáticos, muchas veces hasta los mismos padres, ¿ok? Entonces hay que hacer una exploración exhaustiva y completa. En el caso del trastorno depresivo, chicos, les cuento que la depresión puede mostrar incapacidad para uno estar concentrado, como si tuvieses una nube negra, como cuando el cielo está nublado. No, mentira, no le vamos a echar la culpa al cielo. Sin embargo, la mala concentración en el estado de ánimo de este trastorno se vuelve prominente solo en el episodio depresivo. Cuando ya usted está bien, usted está estable, no tiene el episodio depresivo, ya su concentración vuelve a estar como regularmente era y se da adecuadamente. ¿Ok? Tenemos un trastorno bipolar también, donde tenemos que diferenciar que ciertamente la persona con trastorno bipolar también suele ser bien activa, suele tener poca concentración y suele tener bastante impulsividad, pero son características episódicas, es decir, de cuando la persona bipolar está en manía, a diferencia del TDAH, que los síntomas son persistentes en el tiempo, ¿ok? ¿Qué quiere decir episódico? Ocurre solo durante el episodio de la manía, ¿ok? Que es uno de los episodios bipolares. Está la manía y la depresión. Ok. En el trastorno bipolar, el aumento de la impulsividad o la falta de atención se acompaña del estado de ánimo elevado, grandiosidad o características bipolares específicas. Los niños con TDAH incluso pueden mostrar cambios de humor significativos en el mismo día. Esta labilidad es diferente, diferente. Ay, no, ese niño es bipolar, está contento, está alegre, está triste. Ay, no, ya se molestó. Ay, no, ya está contento de nuevo. No, eso es diferente, ¿ok? Distinto a un episodio maníaco o hipomaníaco que dura 4 días o más, ¿sí? Para un indicador clínico, el trastorno bipolar no se diagnostica en niños, ¿ok? No es común diagnosticarlo en niños. ¿Se puede dar? Sí, pero no es común. El trastorno bipolar es raro en los preadolescentes, incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa son prominentes, mientras que en el TDAH es común entre los niños y adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesiva. ¿Ok? El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, perdón, un segundito. Okay. Para que tengan una idea, en el adolescente y en el adulto puede ser algo difícil de distinguir estos trastornos con el límite, con el narcisista y otros de la personalidad, porque algunos trastornos de personalidad comparten características de desorganización, de intrusión social, de desregulación. Es decir, el trastorno límite, un segundito. Dime, hijo. Sí, mi amor, dime. Ya, hijo, ahí va tu hermana porque estoy en clase, ¿ya? Ya, mi amor. Perdón, hija, abre a tu hermano, por... Ya, continúo, chicos. Les decía que en este caso, el trastorno de personalidad límite, el narcisista, por ejemplo, suelen tener de repente intrusión social, desregulaciones emocionales, desregulaciones cognitivas que pueden estar asociadas por déficit de atención, perdón, no asociadas, que pueden ser similares, quise decir, pero no necesariamente se deben a un TDAH, ¿ok? El TDAH, para que podamos diferenciarlo con estos otros trastornos, no suele caracterizarse por el miedo al abandono, no suelen tener ideas de autolesión, ¿ok? Lo cual sí se suele dar en el límite, por ejemplo, la ambivalencia extrema u otras características de trastornos de personalidad. Por ello es importante que en ocasiones pueda ser necesario una observación clínica prolongada. Yo creo que de acá todos nos vamos súper seguros de que un diagnóstico no es como ir al médico, hacerte una ecografía y este es el resultado. No, nuestra salud mental no siempre es 2 más 2. Hay que revisar y hay que explorar adecuadamente varios ámbitos para llegar al diagnóstico adecuado, ¿ok? Yo prefiero, de hecho siempre lo digo, prefiero que se me vaya un paciente sin diagnóstico
a que se me vaya un paciente mal diagnosticado. Que ojo, también puedo errar, ¿ok? El TDAH, incluso, chicos, les comento, no se diagnostica si la persona tiene síntomas de falta de atención o hiperactividad en el proceso de un cuadro psicótico. ¿Qué quiere decir un cuadro psicótico? Es como que salgo de mi realidad y comienzo a tener de repente alucinaciones, delirios, todo esto, ¿no? Ya eso es un tema más profundo, más complejo, e incluso para nosotros mismos como psicólogos, me llega un brote psicótico y yo tengo que remitirlo a psiquiatría, ¿ok? Un segundo, deme un segundito. Ok, continuamos. Síntomas del TDAH que son inducidos por medicamento. Síntomas, no quiere decir que tienes TDAH. Ay, es que tomé medicamentos y entonces ahora tengo los síntomas del TDAH y por eso tengo TDAH. No, mis amores, a veces nos encanta diagnosticarnos. Cuando yo hago historia clínica, yo pregunto, ¿has tenido accidentes? ¿Sufres enfermedades? ¿Tomas medicamentos? ¿Qué medicamentos tomas? ¿Desde cuándo? ¿Quién te los recetó? Todo eso tenemos que preguntar. Los síntomas de falta de atención, hiperactividad, impulsividad pueden atribuirse al uso de algún tipo de medicamentos, como por ejemplo broncodilatadores, neurolécticos, entonces yo tengo que investigar, ¿ok? Medicamentos que reemplazan algún tema de la tiroides, ¿sí? Entonces tenemos que ver, tenemos que explorar. No puedo dar un diagnóstico así nada más. Por eso yo quería llegar a esta. Ya entienden porque yo les decía, tienen que quedarse hasta la última clase. Tienen que quedarse hasta la última clase. Bueno, felizmente estamos 19, creo que somos más o menos la mitad de los que comenzamos. Los que están ahorita en clase, escriban un mensaje en el grupo y díganles, no saben de lo que se están perdiendo. Yo quiero preguntarles, yo soy muy sincera y esto, chicos, se los juro, bueno, no se los puedo jurar, no creo que sea por ego, pero bueno, puede ser que sí, inconscientemente, diría mi querido Freud. Esos son chistes ya muy psicológicos. Este, quiero que marquen corazoncito si realmente esta información les hace ver distinto todo lo que hemos visto anteriormente. O sea, porque le da mayor valor a la información que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que si vemos a un muchachito que pega, no necesariamente tiene TDAH. Si vemos un muchachito que hace pataletas y que salta en la cama, no necesariamente tiene TDAH. A lo mejor el niño lo que no tiene es falta de estímulo. Cayó algo acá en mi casa, perdón. A lo mejor el niño lo que no tiene es estructura y seguimiento en casa. ¿Me entienden? Entonces, hay que explorar. Entonces, el niño no para nunca, el niño a lo mejor sí tiene TDAH, pues, ¿no? A lo mejor tiene TDAH y también trastorno explosivo intermitente. Ah, entonces el niñito, aparte de que brinca, salta, tiene intrusión social, tiene un montón de cosas, cuando se enoja, voltea el pupitre. O sea, ¿me entienden? Tenemos, pero eso no lo hace malo. Bueno, tenemos que atenderlo, pero eso no lo hace ni malo ni bueno. Ay, entonces el TDAH sí es bueno. Ay, el que es malo es el oposicionista, los etiquetamos. No, estamos acá para entenderlos, para abordarlos, para dirigirlo hacia donde corresponde, que es el área de salud mental. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Trastorno neurocognitivo. A mí me encanta cuando hablo de esto porque me apasiono y me vuelvo troncha toro. No, mentira. Si bien el deterioro de la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno neurocognitivo, debe estar representado por una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar este diagnóstico neurocognitivo mayor o leve, ¿ok?
El trastorno neurocognitivo, sea mayor o leve, chicos, atención acá, generalmente comienza en la edad adulta. Por eso es que nosotros tenemos que explorar, ¿ya? Bueno, tengo falta de atención, se me olvidan las cosas, ahora soy desordenado, ahora no sé qué, ta, ta, ta. Ay, eso es TDAH, seguro no me lo diagnosticaron cuando era pequeño. A ver, y le preguntamos, no sé, una persona que tenga 40 años y la mamá está viva. Oye, cuéntame, ¿cómo era el niño cuando era no era tranquilo? ¿Tenías quejas en el colegio? No, no tenía quejas en el colegio. Interrumpía constantemente? No, ¿pero por qué? ¿Porque lo castigaban? No, no, nunca, nunca. Él siempre tuvo la libertad de hablar. Ah, ok, perfecto. Sí, raro, ¿no? Tenemos que seguir explorando y haciendo otras preguntas. ¿Ok? La falta de atención en el TDAH debe haber estado presente antes de los 12 años, así como todos los otros síntomas, y no presentar una disminución del funcionamiento anterior, es decir, del funcionamiento cognitivo. Puede haber un trastorno de comorbilidad coexistente con el TDAH y que haya un trastorno del aprendizaje, sí, ahí sí hablamos de algo cognitivo, es algo, pero es algo, en realidad no es cognitivo, es del neurodesarrollo y se ve reflejado en lo cognitivo, ¿ok? Las personas con TDAH tienen una tasa general, por lo general, mucho más alta de accidentes y lesiones y tienen mayor probabilidad de lo que es la parte de obesidad e hipertensión, porque incluso no miden el tema del placer. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde lo que es el proceso dopaminérgico y noradrenérgico están deficientes, ¿ok? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en consideración. No es porque no les da la gana de parar de comer, perdónenme que lo diga tan coloquialmente, no es porque simplemente quieren comer y comer y comer, es que no tienen el punto de control del placer, ¿ok? Necesitan más motivación, entonces es algo que es bastante continuo. Y ojo que hay que diferenciarlo actualmente a la sobreestimulación tecnológica también, ¿no? También por allí eso, bueno, no está allí contemplado, pero sí me gustaría que lo tengan en consideración. ¿Alguna pregunta, chicos, o comentarios hasta ahora? Si todos están claros, si se ha entendido la clase hasta ahora, por favor, marquen corazoncito. El que no haya entendido la clase, por favor, va a marcar carita triste, ¿sí? Corazoncito, el que haya entendido y carita triste, el que tiene dudas. Al que no le quedó clara la clase, por favor. Ok. Seguro, está claro, chicos. Ya saben que acá no hay vergüenza de preguntar. A ver, nos dice Doris, y de hacer compras, por ejemplo, al tema del placer también, pero ahí hay que diferenciar de otras cositas también, ¿ok? Hay que diferenciar si es por un tema de placer, o sea, yo no tomaría el tema de las compras necesariamente por el tema del TDAH, pero puede ser, ¿no? O sea, no puedo controlar. Casos Una de las similares a los de cosas que yo Mario. les cuento ¿Consideráis que esta mucho, campaña manejar refleja su la realidad de autonomía, cómo puede manejar sus evolucionar un niño con tiempos y la TDAH en función planificación. del apoyo que Y si se recibe refiere por a parte de su compras en ese entorno? aspecto, sí, A mí me ha ¿ok? parecido precioso el vídeo No, no y yo hacer no compras, diría que es una no ficción. a En la todo caso, podríamos impulsividad. plantearlo quizás como La una impulsividad es caricatura. otra Es cosa, decir, lo que pero sí puede guardar Muchas relación, ¿ok? gracias a todos. ¿Queda claro lo que comenta Doris con lo que hemos explicado? Sí, sí, voy a compartirles. ¿Se acuerdan de Mario, verdad? ¿Quién se acuerda de Mario? Voy a compartirles un poquito de Mario, de lo que opinan los expertos que han hecho el estudio de Mario. ¿Qué no se escuchó, Dolores? ¿El video? Ok, me confirman por favor si se logra escuchar el video, ¿ya? Por venir. Habéis tenido la oportunidad de conocer la campaña de concienciación sobre el TDAH, Las vidas de Mario.
Y de la mano de Mario hemos podido ver las posibles evoluciones que puede haber en la vida de un niño con TDAH. Por un lado, con apoyo de parte de su entorno y por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Ok, chicos, confírmenme si escuchan el video, por favor. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, en ti, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto, o que no atiende, o que no escucha, o que le cuesta obedecer, o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema, y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta, y debe estar en la consulta, y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario.
y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionar de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto. Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección, al mismo ritmo, y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado
en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, ¿qué hemos hecho mal? Y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, en el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH. Pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno del aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia.
¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo que lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar, y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada podemos modificar el curso de los acontecimientos, y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro.
Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, que eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante, y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir?, ¿no? Yo creo que situaciones estas, campañas estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía, a fecha de hoy, hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue. Y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno de una manera integral. Que lo entiendan ellos, que lo entiendan los profesores, que lo entiendan los amigos de los padres que van con los niños también, pues como comentábamos antes, a tomar la paella los domingos, que lo entiendan todos en conjunto. Y sobre todo yo creo que la clave es eso, filtrar toda esa cantidad de información que les llega. Y en España hay un problema en la cultura del asociacionismo, y es que parece que vamos a buscar ayuda en la asociación para resolver mi problema inmediato, y una vez que yo ya estoy situado desaparezco. Y esto es un problema importante porque al final, cuando vamos a la administración pública a defender los derechos de estos chavales e implementar desde los recursos públicos cuáles son las herramientas de atención a estas familias y a estos chavales, pues una pregunta clave es cuál es el grupo de damnificados, es decir, cuántos son.
Entonces, si las personas se agregan a una asociación y se desapuntan, pues nunca terminamos de tener grandes representaciones sociales de gente que está representando a estos damnificados, que son las familias y a los propios chavales. Yo aquí lanzaría un mensaje de cuando nos asociamos no es para solucionar el problema de nuestros hijos, es para que nuestros nietos no vuelvan a tener el mismo escenario. Que efectivamente las familias y los propios pacientes tienen que superar muchísimas barreras. En primer lugar, yo creo que hay una barrera, que diría personal, que es el llegar a aceptar el que se tiene un hijo que tiene un problema y luego que el propio paciente acepte y comprenda que efectivamente tiene un problema, que puede mejorar, pero que tienen que implicarse. Creo yo que también hay barreras sanitarias, porque a veces se llega tarde al diagnóstico y a los padres les cuesta encontrar por fin al médico o a otra persona que les va a dar ese diagnóstico definitivo. Hay también barreras económicas, puesto que tener un hijo que tiene un problema, sea un TDAH u otro, pero estamos hablando del TDAH, es siempre una carga económica para la familia. Implica también una disminución de la calidad de vida, y eso está muy bien estudiado, porque los padres tienen no solamente esta mayor carga económica, sino también unas dosis de estrés mayores para sacar adelante al niño e ir resolviendo los problemas. Y luego yo creo que hay una barrera social, que ya la han mencionado mis compañeros, y es que todavía socialmente no hay una educación suficientemente buena. La educación sanitaria de la población yo creo que todavía es muy deficiente y entonces no se reconoce como tal los problemas médicos que pueden tener los pacientes, mucho más si son problemas psiquiátricos, a los que siempre hay una actitud de prevención, se sigue pensando en la locura, como en los tiempos pasados. Por tanto, yo creo que es un horizonte que abarca muchos campos y que todos pues, debemos contribuir, cada uno desde nuestro trabajo, nuestra labor, ayudar a los niños, ayudar a las familias, la administración, por supuesto, a facilitar el diagnóstico, a que se haga bien, a facilitar los tratamientos y, en último término, pues, a tener un mundo más justo, ¿no?, con estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta campaña y por habernos ayudado a entender un poco mejor a los niños como Mario y sobre todo por vuestra labor diaria de apoyo tanto a los niños con TDAH como a sus familias. Gracias a ti. Ok, muy bien. Entonces, creo que de una u otra manera también tenemos un refuerzo y un resumen de distintos expertos sobre lo que hemos hablado durante estas 4 clases, ¿ok? Entonces, tenemos una visión completamente distinta del TDAH, tenemos una sintomatología clara, tenemos una cantidad de factores que sabemos que pueden estar implicados en el desarrollo del TDAH, pero sobre todo ya tenemos una definición bastante precisa y científica para nosotros respetar y ser parte del TDAH sin juicios ni prejuicios, ¿ok? Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguna duda hasta ahora, algo que quiera compartir. Preguntas, comentarios, chicos. Aprovechen. Hablen ahora o callen para siempre. La siguiente semana nos toca la clase de herramientas para el TDAH. Vamos a hablar de herramientas en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, no solamente en la infancia, ¿ok? Así que cuéntenle a sus compañeros qué tal la clase de hoy y lo que se nos viene. ¿Ok? Chicos, ¿qué tal? Corazoncito, quienes estén todos ok, todos claros. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica. Nos quedan 9 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo para reforzar conocimiento. Quiero que en máximo 10 palabras
es poquito, difícil la tarea, en 10 palabras me resuman estas 4 clases que llevamos en el chat. Vamos escribiendo. Diez palabras para resumir las 4 clases que hemos tenido hasta el día de hoy. Diez palabras para resumir. A ver, ¿cómo resumen ustedes estas 4 clases en 10 palabras? No tienen que hilar o tener, de repente pueden ser palabras al azar, pero que ustedes recuerdan de la clase que han quedado muy marcadas en ustedes. Ok, vamos a ver por acá. Espero que participen todos, chicos. Casi, somos como 15 personas en sala, así que por favor. Iliet dice, empatía, amor, comprensión, acompañamiento, educación, armonía, inclusión. ¿Ok? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Esas 10 palabras se pueden convertir en una oración también. Lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. Empatía, motivación, inclusión y respeto. Muy bien, Berenice. A ver, ¿quién más se atreve a compartir? Armonía familiar, atención, educación. Saber detectar los signos, síntomas del TDAH y al ser diagnosticado también prepararnos para poder afrontar en toda su vida sus subidas es buenísimo, sus subidas y bajadas, y los padres y familiares tenemos que investigar mucho para poderlos comprender y ayudar en todo momento. Eso es correcto, Dolores. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Que yo sé que se están trabajando porque tienen muy buenas respuestas y bonitas respuestas para mí.
A ver, ¿quién más aparte de Dolores? Muy bien, Doris. Adaptación, memoria, dificultad, apoyo, hiperactividad, distracción, autoestima, empatía, información, formación, organización. Excelente. Súper valiosa lo que es la parte de la organización, la estructura. Recuerden, chicos, que es vital para las personas perdón, con TDAH. Con autismo también, pero en este caso estamos hablando del TDAH. Iliet, el TDAH no es debilidad, solo descubre sus fortalezas. Excelente. Y esta lo puso poética. Muy bien, me encanta que saquen sus habilidades. Me encanta que puedan explotar sus debilidades. Por eso aprovecho el tiempo y lo optimizo de esa manera. Ok. Bueno, chicos, muy bien. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Creo que ha sido vital todo lo que hemos aprendido y tenemos que, creo que muchos ya dieron su examen, ¿cierto? ¿Ya dieron su examencito? ¿Cómo les fue? Espero que bien y que ese conocimiento, si lo comparten, ustedes lo hagan con mucha, pero mucha responsabilidad, ¿ok? Sobre todo eso es vital para mí, ¿ok? Más allá de sí, o sea, no me interesa que se lo queden ustedes, pero sí que sean muy responsables a la hora de compartir la información, ¿ok? Espero que pasen una muy bonita noche. Nos vemos en nuestra última clase el día miércoles para poder conocer cuáles son las técnicas psicoterapéuticas que se utilizan, cuál es el proceso de tratamiento y algunas herramientas para la casa, para el colegio, en la vida adulta, para las empresas y pues así poder tener un mejor mundo con las personas que tienen este diagnóstico. Un abrazo enorme, les dejo con nuestro queridísimo Félix.